Por experiencia podemos decir que la integridad, la oración y la fe siempre nos llevarán a la victoria. Repito, la integridad, la oración y la fe siempre nos van a conducir a la victoria. A la victoria. El problema es que muchos creyentes quieren alcanzar la victoria por la oración y la fe, descuidando la integridad. No va a funcionar así. Hay muchos que batallan en este terreno, pero lo podemos ver en todas las páginas de la Biblia. Dios honra a los que le honran. Y en cuanto a honra, tenemos que hablar de integridad. Entonces la integridad es antes. Es como hablar del reino de Dios. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. Pero sin justicia no hay paz. ¿De qué sirve hablar de paz si no hay justicia? Entonces, solo habrá paz hasta que haya justicia. Por eso es que sabemos que nunca habrá paz, porque el hombre es injusto. Nunca el hombre va a lograr establecer un reino justo. Siempre habrá injusticia. Por eso es que no habrá paz. Entonces, sin integridad, la oración no tiene poder. Lo vimos, creo que hace 8, cuando hablamos de fundamentos y responsabilidad. Vimos que el esposo que no trata bien a su esposa no tiene poder en su oración, no tiene poder. Entonces, la integridad, la oración y la fe siempre llevarán seguro a la victoria. Es interesante que cuando vemos la vida de Daniel, tiene mucho que ver con lo último que hemos venido estudiando en la primera carta de Pedro. ¿Qué aprendimos en la carta de Pedro? En los últimos 2 capítulos aprendimos que la fe y la buena conducta de los cristianos es el testimonio, es un testimonio contundente ante el mundo. Es algo infalible, es decir, no falla. Dice Pedro: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres tontos. Haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres tontos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, o sea, dice aquí, respetad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y respetad al presidente Yamatei. Aquí dice, honrad al rey. Y el rey, en los tiempos de Pedro, era el emperador romano. Eran crueles, eran sanguinarios, y la mayoría de ellos fueron homosexuales. Pero aquí dice Pedro: esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagan callar, le tapen la boca a la gente tonta que habla sin saber lo que dicen. Pedro dice: hagan el bien, no actúen como libres, pero no usen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Respeten a toda la gente, amen a los hermanos, teman a Dios y respeten a la autoridad superior, que es en el caso, en el tiempo de Pedro era el rey, ahora es el presidente. Así que aprendimos que la buena conducta, la fe y la buena conducta de los creyentes es el testimonio más contundente que el mundo necesita. Hay mucha palabra en estos tiempos. Usted vaya a YouTube o a cualquier plataforma, usted va a encontrar mucha palabra. Pero siento que el evangelio ha caído en
en un nivel muy pobre en cuanto a integridad. No vamos a hablar de ejemplos, ni vamos a ser más específicos, lo generalizo. El evangelio ha perdido mucho de su esencia. No estamos impactando al mundo como sal de la tierra o como luz del mundo, como la luz del mundo. Así que la fe y la buena conducta será siempre el testimonio más contundente que los creyentes tienen para el mundo. Hemos aprendido que nuestra conducta debe ser como buenos ciudadanos. Hemos aprendido en Pedro que nuestra conducta debe ser buena como empleados, debe ser buena como esposos, debe ser buena como testigos del reino de Dios. Nuestra conducta es esencial en todo esto. Pero también hemos aprendido que si es necesario, a pesar de que estamos haciendo lo bueno, si es necesario pasar por pruebas o tribulaciones o aflicciones, Pedro dice en el capítulo 5, glorifiquen a Dios, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, echen toda ansiedad sobre Él, resistan en la fe. Porque el que estemos haciendo el bien no significa que no vamos a pasar o atravesar por tribulación, por oposición o por aflicciones. No, Pedro dice, si es necesario que así sea, así será. Porque nuestra fe tiene que ser probada, así como el oro, que aunque perecedero es pasado por el fuego para pulirlo, para purificarlo. Así la fe, que vale más que el oro, si es necesario, tiene que ser purificado a través de la prueba. De esto esto es lo que hemos aprendido en la primera carta del apóstol Pedro. Ahora que ya estamos en el libro de Daniel, ¿qué aprendemos de Daniel? Bueno, leímos en el capítulo 6, versículo 1 al 3, pero lea conmigo el verso 4. Entonces los gobernadores, que eran 120, y los sátrapas, que eran 2 más, porque Daniel era parte de ellos, eran 3, buscaban ocasión para acusar a Daniel. Oiga esto, que buscaban la manera de acusarlo en lo relacionado al reino de los persas, en lo relacionado al puesto que tenían. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era, ¿qué? Fiel. Y ningún ¿qué? Vicio, ni falta se halló en él. Fiel, sobrio e irreprensible. Ese era Daniel. Leal, eso quiere decir fiel. Gloria a Dios. Y es que, hermanos amados, en estos tiempos muchos pastores y líderes evangélicos han sido seducidos con el poder político y han querido mezclar el aceite con el agua, pero esas dos cosas no se llevan. Yo recuerdo de un pastor que vino hace años aquí a Santa Lucía, nos juntó a todos los pastores. Miren, Dios me ha revelado que el gobierno anterior, el de Serrano Elías, fue el gobierno de Saúl. Ahora viene el gobierno de David, y este gobierno va a ser, y empezó a hablar de lo bueno del gobierno. ¿Y quién es David? Pues era él. No, las tonterías. Sí, otro pastor de Quetzaltenango dijo, el Señor me reveló que yo voy a ser el que voy a gobernar, y fue al palacio a declarar que él sería el próximo presidente. Así es como hemos vivido, hermanos. Qué triste es nuestra situación. Los pastores y los líderes evangélicos se prestan a ese juego. Y ya no se diga de los que andan ahí detrás de los gobernantes pidiéndoles, esperando recibir algo.
Si nosotros somos cabeza, no cola. Los creyentes somos hijos de Dios, somos real sacerdocio, vivimos para reinar e interceder. Nosotros vivimos para reinar y para interceder porque somos un reino de sacerdotes. Entonces, ante este panorama es bueno reflexionar en la vida de Daniel. Daniel tuvo cargos públicos muy altos en los imperios más poderosos, más grandes de la historia, como fue Babilonia y el reino de los persas. Pero Daniel no ocupó esos cargos porque se lo propuso. Daniel no ocupó esos cargos por elección popular ni por alianzas estratégicas. No. Daniel fue seleccionado por esta razón, dice el texto, porque en él había un espíritu superior. En él había espíritu superior. Y eso es lo que hay en nosotros los creyentes, un espíritu superior. Tenemos un espíritu superior, no debemos rebajarnos a menos. Aleluya. Gloria a Dios. Fue seleccionado porque en él había espíritu superior y porque, por supuesto, Dios tenía un propósito para su vida. Aleluya. El texto nos dice que Darío quería asegurar su reino y puso 120 sátrapas o protectores, y valga la redundancia, para que protegieran el reino que él encabezaba. Y esos 120 sátrapas fueron colocados bajo 3 gobernantes de alta jerarquía. Y entre esos 3 gobernantes estaba Daniel. Él era uno de ellos. Sin embargo, el texto dice que Daniel superaba a los sátrapas y a los 120 gobernadores que había puesto el rey. Él era superior, había en él espíritu superior. Y por eso mismo dice que el rey Darío no solo lo había puesto como parte del triunvirato, sino que el rey mismo buscaba la forma de poner a Daniel sobre todo su reino. Que todos quedaran bajo una sola autoridad, y esa sola autoridad sería Daniel. Así que Darío pensaba colocar a Daniel sobre toda la administración del reino. Y esto obviamente provocó que, pues, la envidia, la inconformidad de sus colegas. Y empezaron a decir: no, a este hay que sacarlo del camino. A este hay que quitarlo. Y empezaron a hablar: ¿cómo lo sacamos? ¿Cómo lo quitamos? No, pues no debemos de permitir que suba. El rey lo va a poner sobre todos, sobre los 3 y sobre los 120, y lo vamos a impedir. Y empezaron a buscarle, pero como dice el pasaje, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y no había en él ningún vicio, ni falta que se hallara en él. Nunca lo habían visto borracho. Jamás lo vieron ahí borracho en su casa haciendo desorden. No. Dice que no hallaban ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. ¿Por qué sus colegas querían sacarlo del camino? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No será que Daniel era una amenaza para sus intereses? Y por eso dijeron: hay que deshagámoslo, quitémoslo, saquémoslo. Ahora, esto no es nuevo.
perdón, esto no pasó solo en aquel entonces, esto sigue pasando. Ayer y hoy esto se sigue dando. En México quitaron a un candidato que seguramente pudo haber gobernado el país y era un buen candidato, Colosio. Mataron a Colosio. Y esta semana mataron a otro que se llama Fernando Villavicencio. ¿Por qué los matan? ¿Por qué? Porque ayer como ahora la corrupción está presente en todas las esferas, pero se hace más patente en la administración pública. ¿Por qué? Pues porque ahí se manejan grandes recursos económicos. Grandes recursos económicos. La persona aspira a un cargo público porque dice, allí voy a ganar 40,000 quetzales mensuales más lo que logre pescar, y en 3 años yo tengo mucho dinero. Esa es la situación. Es triste. Y por eso ocurren cosas como estas. Y usted ve aquí exactamente lo que pasó en lo que trataron de hacer con Daniel. A Daniel lo quisieron quitar del camino. Pero vemos 3 cosas en la vida de Daniel. Y ahora sí, olvidémonos de la vida pública y de los que gobiernan. Pensemos como ciudadanos, como seres humanos, como hombres y mujeres de Dios. Vemos 3 virtudes en la vida de Daniel. Número 1, Daniel fue hombre íntegro. Número 2, Daniel fue hombre de oración. Y número 3, Daniel fue hombre de fe. De nada nos va a servir ser gente de oración y de fe si no somos íntegros. Así no funciona. Hay muchos creyentes, mucho pueblo y sobre todo en el liderazgo que me hablan de la oración y del poder y de la autoridad y de la fe, etcétera, etcétera. Pero si no hay integridad, no funciona. Investiguemos la Biblia y veamos que todos los grandes que Dios usó en la Biblia, como Daniel, como Isaías, como Elías, como Moisés, como Josué, todos ellos, hombres íntegros, hombres íntegros, hombres íntegros. Daniel fue hombre íntegro, como ya lo hemos visto en el versículo 4. No podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fallada en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no vamos a encontrar en este individuo que se llama Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo buscamos contra él en relación con la ley de su Dios. La única forma de atraparlo es que él cometa una falta que tenga que ver con su relación con Dios. Y entonces armaron la trampa y le dijeron al rey Darío: ¿sabes qué, Darío? ¿Sabes qué? No le dijeron así, con toda la pleitesía y toda la reverencia, porque a los emperadores, desde los egipcios hasta los babilonios y hasta los romanos, los consideraban dioses. Se les consideraban personas divinas. Entonces le propusieron a Darío: quisiéramos saber qué tan leales son tus súbditos. Y para saberlo, escribe un edicto que durante un mes ninguna persona invoque a ningún Dios que no sea a ti. Y si alguien es sorprendido invocando a otro Dios que no seas tú, lo echaremos al foso, a la cueva donde están los leones hambrientos. ¿Qué te parece?
Y pues le tocaron el lado débil. Yo soy Dios, dicen que yo soy Dios, así que me están viendo como Dios. Pues sí está bien, ¿verdad? Cayó fácilmente el emperador Darío, cae en la trampa, firma el edicto, y la costumbre era que una ley firmada y sellada con el anillo del emperador, de acuerdo a las leyes persas, no podía ser abrogado. No podía ser abrogado. Se sella el edicto y se publica. Daniel se entera de que es prohibido durante 30 días orar o invocar o pedir a cualquier dios que no sea el emperador. Entonces ahí viene la segunda parte. Ya dije que Daniel era un hombre íntegro, era confiable, sobrio e irreprensible. Pero vemos a Daniel que era un hombre de oración. Daniel creía en la oración, practicaba la oración. Daniel era un hombre con experiencia en la oración. Cuando el rey demandó que sus sabios le recordaran el sueño que él había tenido y que se lo interpretaran, pues ¿quién lo iba a hacer? Como no había respuesta, la orden del rey fue que decapitaran a todos los magos, a todos los adivinos y a los sabios. Y entre ellos iba Daniel con sus amigos. Cuando se entera Daniel por qué los iban a matar, él se ofrece y le dice al rey: yo te voy a revelar tu sueño. Nada más dame tiempo. Dice que esa noche Daniel y sus amigos estuvieron en oración. Oraron pidiendo al Señor que les revelara el sueño que había tenido Nabucodonosor. Daniel era un hombre de oración. Y lo podemos constatar en los versículos 10 y 11. Versículos 10 y 11. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Qué bonito se oye, ¿verdad? Yo aprendo en este pasaje pequeños detalles que son principios. Número 1, Daniel oraba en su casa. ¿Usted lo hace? Guarde silencio, por favor, solo piénselo. Daniel oraba en su casa. ¿Usted lo hace? No me diga nada, ni amén, ni no, ni sí. Número 1. Número 2, Daniel oraba de rodillas. ¿Usted lo hace? Número 3, Daniel oraba 3 veces al día. ¿Usted lo hace? Número 4, Daniel oraba dando gracias a Dios, a pesar de que estaba en el exilio. Pero Dios lo había encumbrado. Dios lo había encumbrado en los tiempos de Nabucodonosor y ahora en el tiempo de los persas. Él estaba en el palacio. Dios lo había honrado. Daniel daba gracias a Dios. Y 6, Daniel oraba siempre. ¿Lo hacemos, hermanos? ¿Lo hacemos? Repito, oraba en su casa. ¿Lo hacemos? Oraba de rodillas. ¿Lo hacemos? Oraba 3 veces al día, por lo menos una vez. ¿Lo hacemos? Día a día. Día a día. Daniel daba gracias a Dios por lo que tenía. ¿Lo hacemos? Daniel oraba siempre, porque dice el versículo 10 al final, como lo solía hacer antes. Esto significa que Daniel
No entró en un tiempo de oración porque había crisis, porque había peligro, porque había un edicto, porque estaba en peligro su vida. No, 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 no. Esto era algo normal en su vida. Él oraba siempre, como antes. Porque hay veces que entramos en oración porque el agua nos está llegando al cuello y ya nos ahogamos. Así no, hombre. Esa no es la oración que nos va a llevar a grandes victorias. Esa es la oración que nos saca solo de apuros. Nos saca de apuros como aquel que estudia las 12 o las 18 o las 24 horas, porque el día siguiente son los exámenes. Solo para salir del paso. Eso es para salir de apuros. Cuando se ora porque se nos vino el aguacero, se nos vino el problema, se nos vino la aflicción, entonces oramos y oramos. Repito, esa oración es una oración de apuros. Pero ¿qué pasaría si fuéramos de oración siempre? ¿Qué pasaría si la oración fuera parte de nuestra vida cotidiana? ¿Qué pasaría si la oración fuera para nosotros un estilo de vida? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿No cree que estaríamos mejor? ¿No cree que a estas alturas estaríamos mejor? Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Amén. Por eso he dicho muchas veces, venga a orar en la mañana, hombre. Haga algo que no ha hecho. Haga algo nuevo. Venga a orar, tire esa chamarra a las 4 y media, véngase a orar, venga. Y no es porque aquí tenga que hacerlo, porque estoy seguro que en su casa no lo va a hacer. No lo va a hacer. Véngase. Mire qué hermoso el viernes. Una asistencia maravillosa, maravillosa. Las hermanas se equivocaron en el rol y teníamos café, panes allá teníamos mos y café y panes, y allá nos decían, vénganse para acá, hermanos, vénganse para acá, aquí es conmigo. Y porque no querían regresarse con el producto. Después de la oración, una convivencia hermosa, estudiamos precisamente este capítulo 6 de Daniel. Hagamos algo excepcional, por favor. Ya no seamos esos creyentes tradicionales de cultos dominicales. Cambiemos la historia. Abra su casa. Atrévase a ser líder de célula. Atrévase a dirigir un grupo de hermanos y a proyectarlos para ganar la ciudad. Atrévase a hacer algo antes que el Señor venga. Ya no seamos creyentes, dejemos esa comodidad. Entremos de veras en el reino de Dios como debe de ser. Hay que servir al Rey. Hay que servir a Dios. Entonces, y ahora viene el resultado. Daniel es un hombre íntegro, Daniel es un hombre de oración, Daniel es un hombre de fe. Aquellos individuos van con Darío y dicen, ya tenemos a uno, majestad. Lo cachamos. Estaba orando aquí, ¿y quién es? Pues es nada menos que uno de los tres. Es Daniel. Darío se fue de espaldas, porque Darío, que amaba a Daniel, lo estaba promoviendo, estaba pensando ponerlo hasta arriba, sobre todo el personal, sobre todos los gobernadores, y se da cuenta que todo había sido una trampa. Y entonces estos gobernadores y los sátrapas
vieron en el semblante del rey que había incertidumbre, había duda, había confusión. Le digo, no, no, cuidado, firmaste el edicto. Y esta es la ley de los persas. Aquí se cumple porque se cumple. Así que Darío no tiene más que llamar, mandar a traer a Daniel, destapar la cueva. ¿Cuántos leones habían? No sé, pero con 2 era suficiente. ¿Cuántos habían? Era un foso, una cueva donde habían leones en ayuno. Estaban ayunando, esperando que les cayera algo. Y le dice Darío a Daniel, verso 16: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, que Él te libre, porque yo no lo puedo hacer. Y en conclusión, Daniel es un hombre que confía en Dios, es un hombre de fe. Escogió caer entre los leones y no faltar a la oración. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Qué es lo que nos hace desistir a veces? Por ejemplo, para ir al culto, ¿qué nos hace desistir? Ayer me dice un hermano, mañana no vengo. ¿Y por qué? Tengo compromiso. En la política, no cabe duda. ¿Qué pasaría si ponemos primero el reino de Dios? Daniel prefirió caer entre los leones y no faltar a la oración. ¿Cómo vamos a ver maravillas y prodigios? ¿Cómo vamos a ver que Dios se mueva y obre y haga cosas grandes en nuestra vida, en nuestro caminar, si Él no es la prioridad absoluta? Es prioridad si tengo tiempo. Es prioridad si no hay otro compromiso. Voy al culto si no hay otro compromiso. Si no cumple años mi familiar, si no es el cumpleaños de mi suegra o de mi abuelita, entonces sí voy al culto. Qué triste es nuestra vida de creyentes. No es así. Daniel se dio cuenta que era prohibido orar. No, si los cachaban orando, era segura su muerte. Él siguió orando, como siempre, y oraba mirando hacia Jerusalén, porque era su compromiso. Usted lo va a ver en el capítulo 9 del libro de Daniel, orando y ayunando por Jerusalén, por Jerusalén, por Jerusalén. Él tiene en su mente que su pueblo tiene que regresar a la tierra, tiene que volver a la tierra de sus padres. Ahí eran cautivos. Y aunque estaban bien, pero él pensaba que su pueblo tenía que regresar a su tierra. Y esa tierra estaba allá donde estaba Jerusalén. Él oraba hacia Jerusalén, mirando hacia Jerusalén. Y dijo, bueno, está prohibido, pero yo tengo que orar. Yo tengo que orar y clamar a mi Dios y dar gracias. ¿Lo hago o no lo hago? Me van a ver, me están viendo, me están vigilando. ¿Cuál es nuestra prioridad, hermanos? No negociemos. Dios es primero y es absolutamente primero. Es primero. Si usted mire, si el día domingo, cuando usted está preparando el culto, llegar a la visita más importante, dígale, vámonos a la iglesia y después disfrutamos, vámonos. No podemos ir, entonces lo siento, yo tengo un compromiso con el reino de Dios. El reino de Dios primero. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Pero venimos, lo voy a decir, no se va a sentir ofendido, pero aquí hay caras que las veo cada mes, cada 2 meses.
Bueno, afírmese, por favor. Afírmese. Dele a Dios el primer lugar, porque usted no sabe lo que le espera. No estará preparado para enfrentar la tribulación que le puede venir. Así que Daniel escoge caer entre los leones y no faltar a la oración. Su confianza en Dios era absoluta. Fue absoluta. Aquella noche Darío no durmió, dice el texto. A Darío se le fue el sueño. Darío está turbado. Daniel está tranquilo. Vean la diferencia. El rey está turbado en su cama. Daniel está dormido, está tranquilo. Estaba más seguro Daniel entre los leones que el rey en su palacio. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. Porque dijo el profeta Isaías: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en ti, porque en ti ha confiado. Aleluya. Ahí está Daniel. Yo creo que durmió. Creo que no estuvo orando para que los leones no se lo comieran. Él sabía que el ángel de Jehová estaba con él. Aquella noche entonces Daniel descansó. Y sabe que el día siguiente va Darío angustiado a ver qué pasó. Él pensaba que iba a haber en el fondo pedazos del cuerpo de Daniel, su ropa rasgada, sangre por todos lados, los leones lamiéndose la sangre de Daniel. Daniel, Daniel, ¿estás por ahí? ¿Te guardó tu Dios? Sí, aquí estoy, majestad. El ángel de mi Dios guardó, no dejó que se abrieran las bocas de los leones. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Sabe qué hizo? ¿Qué efectos tuvo lo que pasó en la cueva de los leones? Mire lo que escribió Darío. Estamos en el capítulo 6, versículo 25. Este fue el resultado. Verso 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Ahora sí, denle un aplauso al Señor. Aleluya. ¿Quisiera usted ver la gloria de Dios? No, usted no va a caer en la cueva de los leones, pero sí va a pasar momentos de pruebas donde va a sentir que la muerte está ahí cerca, que la acechanza, que la amenaza es real. La inseguridad, el miedo se va a apoderar en ese momento. Pero ahí es donde va a tener efecto su integridad, su vida de oración y su vida de fe. Y usted no va a tener que correr y declararse en ayuno porque se vino la prueba. Entrar a orar: hermano, llévenme en oración. Llévenme, como si... No se dice así. Oren por mí, no se dice llévenme en oración. Pero no nos desesperamos.
Pero cuando hemos caminado en integridad y cuando la oración es nuestro estilo de vida, cuando hemos vivido nuestra vida en oración, los problemas vendrán y los leones estarán ahí echados y nuestros enemigos esperando a ver en qué momento desaparecemos o desaparecemos del camino. Pero usted estará tranquilo porque sabemos que el Señor siempre mandará ángeles y su presencia estará allí. Y si la presencia de Dios está conmigo, ¿qué dijo Pablo? Si Él está con nosotros, pues ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Por eso el apóstol Pedro, y yo voy a citar algo más aquí, por esto el apóstol Pedro dijo: ¿y quién es aquel? Oiga esto, lo dijo Pedro: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién les podrá hacer daño, dice Pedro, si ustedes hacen lo bueno? ¿Quién? Cuando Daniel responde allá en el fondo, él dice: aquí estoy. El ángel me protegió, porque ante Dios y ante tus ojos, oh rey, soy inocente, soy íntegro. Integridad, oración y fe. Pero no se pase, no nos pasemos. No creamos que la oración tiene poder y que hablar y que oramos con autoridad y ordenamos y decretamos, pero hay corrupción en el corazón. No somos íntegros. Amamos la avaricia, amamos el dinero, mentimos, engañamos, abusamos de los demás, maltratamos a la señora. No, así no funciona. ¿Qué le parece, hermano? Oh, ese silencio. Hermanos, ¿cuántos alaban al Señor por su palabra? Aleluya. Bueno, hermanos, ahora sí vamos a estar de pie y concluimos esta mañana nuestro servicio dominical. Creo que Dios tiene que haber hablado a nuestros corazones, porque es tiempo, como dijo el apóstol Pedro, es tiempo que el juicio comience en la misma casa del Señor. Es tiempo que el juicio comience en la casa. Pero si el juicio comienza aquí, ¿dónde irán a parar aquellos que están fuera del reino de Dios? ¿Cuál será el final de ellos? Los que quieran hacer la voluntad de Dios, dijo Pedro, encomienden sus almas al Creador. Él tiene cuidado de nosotros. Él cuida la vida de cada uno, hermanos. Y si Él quiere, porque hay propósito, si Él quiere, porque hay un propósito, Él va a dejar que usted descienda al foso, al hoyo, a la cueva. Él va a permitir que usted descienda si es necesario, dice Pedro. Si hay propósito, Dios lo va a permitir, pero con propósito. Por eso la Escritura dice: a los que aman a Dios, todo les ayuda a bien. En Dios no hay despropósito. Dios no hace nada. Dios no se equivoca. Así que estamos seguros en sus manos. Vivamos bien, hagamos lo bueno, como dice el apóstol Pedro. Y es que a mí, yo quedé impactado con Pedro, hermano, de veras. Me hubiera gustado seguir estudiando la epístola, pero Pedro dice: el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, sus labios de hablar engaño. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Cierre sus ojos.
¿Quiere usted ver días buenos? ¿Quiere usted ver la mano de Dios operando, haciendo cosas grandes por usted, a su favor? ¿Quiere usted ver que las puertas se abren y que hay bendición para su vida en todo momento y en toda circunstancia? Entonces camine en integridad, haga el bien, ore todos los días como lo hacía Daniel. Ore y crea y confíe. Dios no ha desamparado a los justos. Hay victoria. Vamos a alabar al Hay Señor. victoria en el nombre Aleluya. de Jesús. Dígalo, mi hermano. Hay victoria. Hay victoria en el nombre de Jesús. El enemigo no podrá robar las almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria. Gracias, Señor. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. El enemigo no podrá robar las almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. El enemigo no podrá robar las almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sublime es. El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sublime es. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder, es poder, es poder. Cerrando nuestros ojos, oramos. Padre, gracias porque nos has alegrado. Gracias porque has puesto en nuestros corazones tal refrigerio. Señor, el gozo, tu gozo es nuestra fuerza, tu gozo es nuestra fortaleza. Padre, gracias por habernos concedido estar en Monte Sión, adorando tu nombre, recibiendo tu palabra. Ahora, Señor, vamos a regresar. Llévanos con tu bendición. Guárdanos de todo mal, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, mi Dios. Gracias porque tú, el Dios de Daniel, eres nuestro Dios y tú no cambias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El pueblo del Señor dice: bendiciones, hermanos. Bendiciones. Dios nos bendiga, hermanos. Señor nos bendiga.
resplandor brilla fuerte, su voz es como espada